Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco de la Mora Y yo soy Nadim Audelo. y bienvenidos a nuestra gran nueva aventura, el podcast Detrás del Arco Iris. ¿Cómo estás, Yay. chico? Bien, nervioso. No sé por qué estoy tan nervioso. No es nada que no hagamos juntos, sentarnos a platicar. Exactamente. De hecho, lo decidimos hacer porque normalmente los martes, bueno, Ujú. procuramos que sea los martes, es cuando nos sentamos, sacamos una tablita de quesos, le preguntamos a ChatGPT qué vinitos quedan con los quesos y empezamos a platicar de la vida. Y esto es lo que De lo que platicamos, o sea, al final del día, a las conclusiones que hemos llegado con estas pláticas es que, pues detrás del arco iris hay mucha historia, hay muchas historias también, hay muchos detalles, hay muchos, pues, sentimientos, vivencias que, pues, de repente compartimos algunas con nuestro círculo más cercano, pero pues no todo lo hemos compartido, ¿no? Y al final del día creo que hemos creado una muy bonita historia juntos y está padre compartir qué hay detrás de, ¿no? Porque pues de repente lo que vemos de redes sociales para afuera puede ser pues una pequeña visión de todo lo que hay detrás, ¿no? Y creo que esto es lo que ha pasado mucho, ¿no? Porque no sé si te has dado cuenta cuando estábamos en Instagram, de hecho hace poquito me llegó un mensaje, no sé si te acuerdas, Ujú. que decía algo de nuestra relación o algo y que mi respuesta fue, no te creas todo lo que ves en Instagram, porque la historia bonita es la que estamos empezando a contar desde hace, ¿qué? 6 años para acá, Ujú. pero la historia no fue siempre así, no fue siempre así. A ver, y al final del día, pues lo que todos sabemos de redes sociales es eso, ¿no? A ver, no quiere decir que seamos todos, porque todos hacemos lo mismo y no venimos a decir otra cosa distinta. Todos damos una imagen, la imagen que queremos crear ahí afuera, ¿no? Pero al final del día hay mucho recoveco, hay muchas historias ocultas o que no hemos platicado y el objetivo creo que, y eso lo platicamos ahorita antes de empezar a grabar, a ver, creo que lo primero que tenemos que definir es cuál es el objetivo del podcast, por qué queremos hacer un podcast. Y los dos llegamos como a la conclusión de que la palabra clave eh, era inspirar. Y no porque sintamos, o sea, que sí, no porque sintamos que seamos seres superiores o que lo hayamos hecho todo perfecto, nada. Al contrario, creo que al ser tan humanos a través de estos 14 años, Sí, porque llevamos 14 años juntos, para los que no ah, sepan. sí, Nos llevamos. vemos más jóvenes. Espero que muchos piensen que empezamos como a los 13. ¿Qué La pasó? verdad es que empezamos a los 23, 24 23, recién cumplidos 24, tú. sí, Y desde ahí empezó nuestra historia. sí, 14, bueno, casi 14 años, casi 4 años casados. 4 años casados. Pero Sí. lo interesante es, as we speak, estamos tomando unos vinitos y estamos comiendo unos quesitos y nos estamos compartiendo esto con todos ustedes, los que nos desean escuchar y los que nos han querido acompañar en esta aventura nueva. Se llama Detrás del Arco Iris, ¿por qué? Pues por eso que decíamos ahorita, ¿no? O sea que como que es muy obvio el que nosotros digamos y usemos la palabra arco iris, evidentemente es un símbolo de la comunidad, pero también detrás de, pues habla justamente de eso que decíamos, de todas esas cosas que suceden para construir lo que tenemos hoy. Creo que es una forma de decirlo. Y detrás del arco iris no somos solo nosotros. Detrás del arco iris son familias, son amigos, son nuestros trabajos, son nuestros gatos, son nuestros viajes, son nuestras preocupaciones. O sea, hay todo un mundo detrás del arco iris y no podríamos estar disfrutando del arco iris de la misma forma si no tuviéramos ese mundo detrás. Y creo que el podcast no va dirigido en sí a la comunidad LGTBI, LGBTI, Siempre, siempre siempre, toda la vida este señor no LGBT+, sabe LGBT. LGBT+. Bueno, eso. Es Está como bien. Marta de baile él. Y de hecho no va dirigido directamente hacia la comunidad, pero sí creo que podría causar algo de intriga, quizás a nuestros amigos straight, quizás a la gente straight que no sabe realmente cómo es
la vida de un matrimonio homosexual, sin hijos, en los mid-30s, que ya no estamos en los mid-30s, ya estamos llegando a los Early 40s, 40s. ya estamos llegando a los 40s. Y yo tengo una frase que dice, no sé dónde la escuché, pero dice que las pláticas incómodas te dan una vida cómoda y las pláticas cómodas te dan una vida incómoda. Y lo que intentamos hacer nosotros los martes, porque no tenemos hijos y porque somos muy privilegiados en muchos sentidos, incluyendo en cuestiones económicas y en la cosecha que hemos tenido en los últimos 14 años, que estamos viendo hasta ahorita, es el poder tener una noche para los dos de disfrutar, y hablo del privilegio también de poder tomar alcohol y del poder comer grasitas y del poder sentarnos en nuestra terraza a platicar precisamente de algo incómodo para que nuestra vida siga siendo de alguna manera cómoda. Crear ese espacio. Al final del día decidimos que ese día, ese momento va a ser importante porque creamos un espacio donde pues ni siquiera tienen que ser temas de pareja exclusivamente. Se tocan temas de todo al final del día y como dices, temas incómodos, a veces no tan incómodos, pero siempre tratamos de, Normalmente buscamos nuestra incomodidad exacto, para podernos como enfocarnos en resolver esas incomodidades, y ¿no? seguir creciendo. Y de hecho aquí es donde tomamos este podcast piloto, este episodio piloto, igual para presentarnos también, porque creo que esto de la plática incómoda viene también porque somos sumamente diferentes, a Ujú. pesar de que perseguimos las mismas cosas y vamos en el mismo camino que decidimos unir hace 14 años. Sin embargo, somos dos personas sumamente distintas, Ujú. con gustos distintos, con hobbies distintos, con actividades profesionales distintas, pero sí tenemos similitudes que es lo que nos mantiene de alguna forma unidos. Pero creo que dentro de las pláticas incómodas mm, aceptamos Y nuestra entendemos. ignorancia Ujú. en lo que el otro de alguna manera tiene mayor experiencia. Nadim y yo tenemos la misma edad, aunque no parezca. Siempre me preguntan cuántos años le llevo. Ay, En realidad le llevo 3 meses. Sin embargo, creo que eso ha sido algo positivo en nuestra relación. sí. Ha jugado a favor. No digo que sea la mejor práctica. Creo que somos víctimas de la casualidad y de las consecuencias de la vida. El que nos hayamos encontrado como personas de la misma edad. Y creo que sería un buen momento para regresar en el tiempo y volver al año 2012, donde sucedió eso. ¿Por qué somos víctimas de la casualidad? Pues somos víctimas de la, bueno, empezamos siendo no víctimas de la casualidad. Al final la casualidad nos unió. ¿A qué voy con eso? Éramos amigos de las mismas personas. Paco estudió en el TEC, yo estudié en la UP, creamos distintos amigos. A ver, yo no soy de Guadalajara, yo soy de Mazatlán, llegué aquí hace casi 20 años. Entonces, yo al llegar a una universidad como la UP, donde la generalidad es que no hay tantos foráneos, o al menos en mis tiempos no había tantos foráneos, eso te empujaba mucho a empezar a crear relaciones amistosas con gente de Guadalajara. Entonces yo empiezo a crear mi grupo de amigos aquí en Guadalajara, que curiosamente, y no nos damos cuenta de eso hasta muchos años después, eran los mismos amigos que Paco, o algunos de los amigos que Paco tenía desde la preparatoria. Sí, son amigos que yo tuve en la prepa, sin embargo, como yo entré al TEC y yo sí estudié, porque estudié ingeniería, básicamente mi vida en la época de la universidad era estar entre el ensamble, el trabajo y la ingeniería. Y me alejé un poco de mis amigos de la prepa, que de alguna manera tú te acercaste. Exacto. Donde hablo que somos víctimas de la casualidad es más porque no existían las grandes redes sociales donde podías identificar a los gays. Creo que eran otros tiempos, también había mucho tabú en nuestra comunidad cercana. Y seguíamos en el closet, o sea, tampoco que hubiera en ese momento probablemente No alguna había. aplicación. Exacto, no había forma, no, al menos en mi cabeza no pasaba el hecho de salir del closet. No, no existía Grindr, no existía Tinder.
Creo que nuestra primera comunicación fue por BlackBerry Pin, para que sea una idea de los tiempos, No, o sea, o Facebook. nuestra primer comunicación que tuvimos después de habernos visto aquella vez en mi cumpleaños fue en una foto que alguien posteó en Facebook. Como no había chats todavía, la gente conversábamos a través de mensajitos en las fotos. Que de hecho ahí están. Ahí Ahí está sigue la la historia, ahí foto, la sigue la foto ahí foto. sigue, sí. Y ya después yo me di cuenta, porque me acuerdo perfecto de eso, que por alguna razón te tenía en mi BlackBerry y te mandé un mensaje, como pues salimos de Facebook y nos vamos a platicar uno a uno, ¿no? Y ahí comenzó, exactamente, ahí comenzó este ir y venir de comunicación y mensajes como amigos, primeramente, ¿no? Porque también, y lo dije ahorita, pues no era como que yo no lo supiera, pero en ese momento quizás yo no estaba todavía tampoco listo para afrontar lo que es una salida del closet, ¿no? Pero a lo mejor eso. Definitivamente no estabas listo. Nadim tenía novia en ese entonces. Eh, y no es que no estuviera listo, es que realmente no estaba en tus planes. Según lo platicaste en aquellos tiempos, hasta pasó por tu cabeza seguir una vida heterosexual aceptada por nuestra sociedad en la que estábamos viviendo. Y quizás te hubieras hasta podido casar con una mujer. No teníamos ni en la televisión una exposición Ujú. de lo que era una vida homosexual como la que tenemos nosotros actualmente. Los clichés eran los que veíamos en la televisión, Sí. entonces era difícil identificarte con uno de esos clichés y por lo tanto, pues no había rumbo, no había para dónde irse. Y el rumbo que siempre se nos había educado era irse por una vida heterosexual, con una esposa, con unos hijos, etc., etc. Eh, y esa era la vida hace 14 años, por lo menos en nuestro círculo cercano en Guadalajara. Sí, y a ver, y lo que podíamos llegar a ver allá afuera, llámese como dices, ¿no? Televisión, cine, eran clichés. Y eso también te hacía pensar, o bueno, me hacía pensar, y supongo que a muchos, el, el no conectar con esa parte y decir, no, pues no soy. Yo no soy esa persona, yo no soy ese cliché, yo no soy así. Entonces, siempre era más sencillo hacer lo que siempre te enseñaron que hicieras, ¿no? Entonces, también sin haber tantos medios como ahora, que pueden ser muy privados para empezar comunicación con otra persona, pues todo tenía que ser bastante discreto, precavido, cuidadoso. O sea, Era un mundo muy oscuro. sí. Eh, y yo vengo de una familia que es muy conservadora y en esa época era un poquito más conservadora, la familia de la Mora. Y era muy peligroso, según lo veía yo en ese entonces, el poder mostrar un mundo gay. Las pequeñas muestras Ujú. que mostró, valga la redundancia, mi familia, no fueron muy buenas hacia ese mundo. Y uno tenía que permanecer en el closet, uno tenía que estar en el closet hasta planear la salida. Creo que eso fue lo que hicimos. Sí, pero bueno, pero igual y creo que nos adelantamos y nos desviamos un poco de lo que decíamos de la casualidad, ¿no? O sea, para terminar de contar como la historia completa, ¿no? Que somos víctimas de la De la casualidad. casualidad, exacto. O sea, de esa casualidad teníamos amigos en común, pero no, ninguno de los dos estaba conectado a través de esos amigos en común, por lo que mencionas, ¿no? Que tú estabas en ese momento de tu vida un poco fuera de ese círculo. Eh, pero para que se den una idea, o sea, yo conocí a esta gente desde el primer o segundo semestre de la carrera, que fue en el 2006, Ujú. y a Paco lo conocí a finales del 2011, ya terminando la carrera. Entonces, pues también la casualidad nos llevó también a conocernos en un momento, pues a lo mejor, sí, no a lo mejor, completamente preciso para que sucediera todo esto, ¿no? Porque si probablemente si yo lo hubiera conocido antes o si hubiéramos interactuado antes, pues a lo mejor no estaremos aquí sentados platicando y creando Dicen las este fotos que podcast. nos conocimos antes. Dicen las fotos de Facebook, tenemos ahí un par de fotos en grupo donde estamos los En el dos. mismo grupo, sí. Pero No me acuerdo de eso. yo tampoco, y no nos conocimos. Al final del día, tenía que ser en ese momento, tenía que ser en esas circunstancias. eh,
y tenía que hacer, al menos, y lo digo de manera personal, tenía que lograr hacer lo que hizo, que fue moverme la cabeza, moverme mi estómago, moverme todo lo que yo sentía para empezar a tomar decisiones que iban a marcar el resto de mi vida. Como por ejemplo, y la primera que tomé fue un no sé qué está pasando, no sé qué estoy sintiendo, pero lo que sé en este momento es que yo no puedo tener una relación ahorita, entonces necesito ir a cortar para poder acomodar mi cabeza. Sí, vamos regresando a ese momento tan interesante. El Ok. contexto creo que fue, yo acababa de terminar la carrera, tú también. No, yo la acabé, A mí me quedaba un tú semestre, ¿no? sí, porque no pasaste una materia. Creo que por ahí se me quedó una materia, entonces yo me gradué un semestre después, todavía estaba estudiando, pero ya estaba por terminar. 2011 te graduaste, exacto, Sí. a finales. Entonces, recuerdo que pues ya no tenía la misma carga de trabajo y fue una decisión de volver a salir con mis amigos de la prepa, a ver en qué mundo estaban. Fue algo muy extraño porque Tito, que si nos está escuchando le mandamos un abrazo, Gracias, Tito. Tito por enésima vez me invitó a salir a un plan con sus amigos, que eran mis amigos, pero en ese momento eran más amigos de él. Y me invitó a salir al cumpleaños de Nadim. Y por azares del destino, extrañamente dije que sí, saliendo de una situación yo en la que psicológicamente quizás ya estaba preparado para salir del closet. Y no para salir del closet con mi familia, sino para empezar a tener vivencias dentro del mundo gay. Ujú. Y me acuerdo perfecto porque recuerdo que estaba en una terapia y en cuanto terminé esa terapia, que me pude decir, recuerdo, me dije a mí mismo, eres gay. Por primera vez, salgo a la calle y inmediatamente a todos los hombres guapos de Guadalajara yo pensé que eran gays y yo los juzgaba como gays. Y no te estoy diciendo que tú eras uno de ellos. Obviamente, obviamente. Pero cuando fui a tu cumpleaños, lo primero que pasó por mi cabeza es, creo que Nadim es gay. Creo que Nadim es gay, creo que Nadim es gay. Pero no tenía absolutamente a nadie con quien hablar. Pero se lo preguntaste a Tito. No se lo pregunté a Tito. Sí, tú me Se lo dijiste. pregunté, no, no, no. No, sí, le preguntaste a Nadim, No, le le preguntaste, pregunté si ¿Nadim es tenías, gay? no, No, ¿por qué? Viene con su novia. no, no le pregunté si eras gay, jamás, No manches. jamás. Lo que hice fue, Tito, si estás por ahí, sí, te confirma lo o no. juro que no se lo dije. Estoy casi No seguro se que lo sí. pregunté, lo único que le pregunté fue, oye, la chica que está al lado de Nadim, Es su ¿es su novia. novia? Y me dijo, sí. Ah, ya me sonó más. Tuve Sí, unos sí. segundos de silencio y le volví a preguntar, oye, ¿y cuánto llevan? Me dijo, como 2 años. Y ahí fue donde dije, no, pues este chico no es gay. Y Y el mira. chico no era gay, pero lo que hice fue salir del closet con uno de mis mejores amigos en aquella época, que sigue siendo, nomás la distancia nos tiene un poco alejados, que es Diego de Miguel, que vive en Madrid. Le mando un abrazo también. Y recuerdo que le pregunté, oye, bueno, esto fue un poquito más adelante, ya que Sí, teníamos sí, un sí, sí. poco más de comunicación. En tu fiesta fue un acercamiento contigo en lo que platicamos de mil cosas que no te acuerdas de nada porque andabas soquete. Obviamente, era mi cumpleaños, estaba. Y si se acuerdan de un restaurante, bueno, puedo decir su nombre porque no existe, ¿no? Del Bluefish, que te ponían la botella y te decían, que tú decías cuándo parar, o sea, para servirte un vino. Entonces, imagínense, esa persona era yo. Pero lo más importante de esa noche ocurrió, obviamente, yo hasta el queque, y fue, le llamaremos la famosa y ¿cómo se dice? Como La cachetada de la Dios. cachetada de Dios. Imagínense que yo me iba, mi hermana creo que iba a manejar mi coche, porque traía coche y me puse sorombo, y todo el mundo se subió, mi hermana, mi hermano, mi novia de ese momento, y hasta el día de hoy ninguno de ellos me ha dicho que vio, entonces ellos no pudieron nunca comprobar la historia, ahorita les digo Si Nadine quién la pensaba que yo confirmó. estaba mintiendo porque él estaba ahogado en alcohol. Ajá, yo toda la vida creí que Paco se había inventado esto porque yo no tenía recuerdo alguno, hasta que Rolando, mi amigo, me dijo, güey, yo te vi. Entonces, ¿pero qué fue lo que hice? De mi coche me regresé porque vi a Paco bajando las escaleras
me le acerqué y le di una cachetada, pero esa cachetada así como chiquita, Una coqueta, cachetada amistosa. me di la media vuelta y me fui. Fue todo lo que hice. Eso fue suficiente para que Paco hiciera todas sus Si yo conclusiones. tenía dudas de que Nadim era gay, creo que ahí, sumado con la terapia que había tenido, lo había confirmado. Y quizás había confirmado que te gustaba. O sea, Entonces lo que hice ahí me inmediatamente, traicionó el subconsciente, o te sea, el traicionó el borracho, pues. subconsciente. Y lo que hice inmediatamente fue hablar con Diego y decirle, oye, estoy en esta situación, ¿cómo le hago para saber si Nadim es gay? Diego no me ayudó mucho en eso. Bueno, sí me ayudó. De hecho, hubo ahí un par de cosas que sí, pero recuerdo que fue evolucionando la amistad. Pues que estuvimos un mes, como Dos un meses. mes, 2 meses, pero de esa amistad que, como, it feels right, o sea, desde el principio se siente bien. ¿A qué voy? Pues, y lo sigo mencionando como amistad porque para mí incluso en ese momento, pues era amistad, ¿no? Pero esa amistad que pasa de 0 a 100, 0 a 100 de, sí, vamos a cenar, oye, pasé por tu depa, vamos por unos tacos, sí, vamos por unos tacos, oye, vamos al cine, órale, vamos al cine. O sea, una cantidad de citas, ahora que lo vemos en retrospectiva, pero que en ese momento estaban un poco disfrazadas de amistad, por 2 meses, un mes y medio, algo así, ¿no? Sí. Sí. Y, y pues ya, o sea, fue como evolucionando y fue evolucionando también dentro de mí y dentro de él, evidentemente. Digo, Paco ya lo tenía un poco más trabajado, yo no tanto, pero evolucionó al grado de decir, pues, pues sí, o sea, pues sí, sí me gusta, o sea, como que Lo ni que siquiera le estás podía, sintiendo ajá, o sea, lo que es estoy algo. sintiendo es atracción, no es una amistad muy intensa, o sea, como hasta ahorita todavía me De cuesta hecho, trabajo ponerle te lo palabras. confirmaron tus amigos porque recuerdo que te fuiste a esquiar a Salt Lake, no, te fuiste a esquiar a Lake Tahoe con tus amigos. Y yo te presté cosas para esquiar, me Sí, acuerdo perfecto, sí, sí, sí. y ya después, tiempo después te lo volvieron a confirmar ellos, que tú estabas, que te preguntaron algo así en el camino de por qué estás tan desesperado por obtener señal en el celular, Ajá, sí, y ahí se les prendió el foco de con quién está hablando este güey, ajá. que está tan desesperado, suena a que está hablando con alguien importante. Y estabas hablando conmigo y te lo dijeron y creo que ahí te cayó el clic, según me acuerdo que me contaste, Ujú. y ahí te cayó el 20. Pues es que darte cuenta, bueno, no sé en mi caso, darme cuenta que, a ver, no lo puedo llamar un ataque de ansiedad porque no era un ataque de ansiedad, pero sí me estaba causando ansiedad y desesperación el que yo tenía un plan, me voy a ir atrás en la camioneta porque atrás en la camioneta hay un enchufe para ir cargando mi teléfono, etcétera, etcétera, y poder seguir platicando con este güey. O sea, ni siquiera era seguir platicando con el mundo, era seguir platicando con este güey. Entonces, veo yo todo eso en retrospectiva y digo, güey, sí estaba muy desesperado por hablar con él. ¿Por qué estoy tan desesperado? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Entonces eso detona y hace que poco a poco te vayas dando cuenta de, güey, pues es que no es tu amigo, o sea, es tu Claro. crush, te está gustando la comunicación y te está gustando lo que está diciendo y te está gustando lo que te está haciendo sentir, Sí. pero pues Y todavía no, y probablemente no estaba listo para enfrentar todo, entonces tomé tomé ciertas ciertas decisiones. decisiones. Yo de ahí lo que me acuerdo es que llegaste y cortaste, Ajá. y esa fue una llamada de, ok, maybe va por ahí. Ujú. Entonces yo tomé la iniciativa y te invité a Chapala, porque era huge deal invitarte a Chapala. Porque era irnos a comer, irnos a agarrar la peda, a ver un partido de Atlas América, me acuerdo perfecto, porque cabe mencionar que yo soy super fifas, no me pierdo los partidos del Atlas. Nadim, en esa época, No, hombre, ¿cuál es esa época? en Cero. esa época No, mintió mucho por convivir y decía que le gustaba el fútbol y decía que fumaba. Me acuerdo perfecto que decías que fumabas, porque yo no, fumaba ay, muchísimo, ¿te ay, acuerdas? a ver, como chacuaco, pero no decía que fumaba. Si Fumaste me de mis da, cigarros. llegué a fumar por convivir, evidentemente, pero, ay,
Lo que, Quería verse el a straight. ver, no, ¿cuál es straight? ¿No? Todos lo hacemos. Cuando te gusta alguien, tratas de encontrar Querías más encajar. puntos, exacto, más puntos en común. Porque este güey dijera, ah, huevo, le gusta lo mismo que a mí, qué chido. Entonces nos fuimos de peda a ver un partido de fútbol La peor cita del planeta. y yo pensé, y de hecho, pues por lo que habíamos platicado, su vida iba a seguir por ese camino y él había dicho que seguía, que iba a buscar una chica y que se iba a casar y bla, bla, bla. Entonces me lo puse bien borracho, me acuerdo, y por fin en Chapala, pues se dio poquito. Y digamos que dio el primer beso. Ya en una situación alcoholizado. A ver, o sea, sí, lo estás haciendo muy romántico. Fuimos a ver el partido, nos pusimos sorombos, llegamos a tu casa y pasó lo que tenía que pasar. Punto. Y ya, Y así. lo interesante fue el regreso, porque en el Exacto, regreso ese es el punto importante. yo había pasado por ti y en el regreso íbamos en mi coche y me acuerdo que me agarraste la mano. Es que bueno, a ver, si hay una parte que omitimos que es importante decirlo, porque eso fue lo que terminó de validar y darte a ti los cojones de invitarme bien y de todo. Diego sí te dijo una cosa, te dijo, el día que él mienta por ti, eso es una red flag o una flag de que algo no está seguro. Yo llegué de un viaje y yo vivía con mi familia y yo le dije a mi familia que yo llegaba hasta el día siguiente con tal de irme contigo. ¿Mentiste? Entonces mentí. Entonces con eso valida toda la teoría que tenía Diego, que te dijo de si mientes. Entonces todo esto pasó después de eso y por eso llegamos a esta plática Claro, que vas a para que decir vean que del las coche. mentiras no siempre son malas. Exacto. No, Francisco, ¿qué haces? Pero sí, a mí me habían comentado eso. Entonces mentiste, nos fuimos, me diste la bandera de salida Ajá. y nos fuimos a Chapala y en el regreso me intentaste agarrar la mano y me acuerdo perfecto que te dije, esto no va a volver a suceder si tú sigues por ese camino de tu vida, esto es en serio, llevamos un mes y medio saliendo y si es un juego, no se va a volver a repetir. Si va en serio, entonces sí. Te dejé en tu casa, no me respondiste nada y en la noche me dijiste tenemos que hablar, fuimos a unos tacos en Cloutier. Ay, wow. A ver, fun fact, Paco se acuerda de todos los detalles santo y seña. A mí me pudo haber dicho ahorita que fuimos a Wings Army y le creo. Sí, unos tarascos en Cloutier, me Ay, acuerdo wow. perfecto. El fortachón, me Y ahí fue encantaba. cuando dijiste I'm in. Eh, Y cuando me dijiste I'm in, te dije, pues va, jalo. Y eso fue un 22 de febrero del 2012. Ujú. Exactamente. Sí. Y, Sí. ¿ven? Les digo, se acuerda de todas las fechas, de todos los... O sea, y al final decidimos que esa era como nuestra fecha de let's move on with this. Y ya así, que a ver, esto es solo el inicio de todo lo que significaba decidir salir del closet. O Yo no sea, sabía que estaba haciendo bueno, eso. ni siquiera, ajá, o sea, ni siquiera salir del closet. Digo, lo más importante, ¿no? Primero, salir del closet conmigo, porque con esto ya no era un fling, ya no era un one night stand, ya no era nada, nada como que muy carnal. Ya el decidir hacer eso ya hablaba de un compromiso a un largo plazo donde estoy aceptando algo que no me había atrevido a aceptar. Lo diga o no, de dientes para afuera, pues que el primer paso y el más difícil, yo creo, ya lo di, que fue convencerme a mí mismo de que quería tomar ese camino. ¿Tú le habías dicho a alguien que eras gay en ese momento? No, absolutamente a nadie. A ver, es más, digo, y a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero para que ubiques el cómo lo tenía tan, digo, ya te lo he platicado, ¿no? Pero para que ubiquen cómo lo tenía tan, no bloqueado, pero pues sí bloqueado. A la primer persona y la única persona con la que yo salí del closet y le dije la palabra soy gay, fue a mi papá.
al resto de personas con las que platiqué, y todos te lo pueden decir, con ninguno usé la palabra. Con todos encontraba formas de darles a entender o de explicarles la situación sin decir la palabra. Así de fuerte era para mí. Y me acuerdo perfecto que fue solo a mi papá. Ni cuando hablé con mi mamá, ni cuando hablé, nada, nada. ¿Por qué? No lo sé. Salió, fue natural, pero a lo mejor, pero fue a la primera persona que yo le dije de mi familia. Y para mí, Nadim, el decírselo a mi familia ya era salir del closet, ¿sabes? Eso fue muchos Sí, años. mucho después, me adelanté mucho, pero a lo que iba con eso era justo a la importancia para mí de la palabra y del decirlo y del hacerlo. Pero ya le habías dicho a algún amigo tuyo, No, a nada. nadie. Nada, absolutamente nada a nadie, jamás. A ver, eso no quiere decir que haya tenido dudas o que en su momento haya tenido cosillas con alguien, pero pues siempre, y a lo mejor con esto van a coincidir conmigo muchas personas, pero para mí siempre fue muy, no muy fácil, sino lo más fácil decir que no, que no. Hacer algo y decir, ay, es normal, es algo que pasa, ¿no? Y de aquí viene el inicio de algo muy bonito, pero también fue el inicio de algo terrible. Ahorita en retrospectiva, de la persona que yo estoy más orgulloso en toda mi vida es del Young Paco, como le llamo. Es del Paco de 24 años que vivió ese infierno. Porque a partir de ahí, la situación familiar de Nadim era muy distinta a la mía. Que de alguna manera no sigue este camino perfectamente aceptado por la moralidad, si le queremos llamar. Y yo venía de una familia muy moralista. No tenía idea de lo que estaba haciendo, simplemente tomamos la decisión y no sabían el problemón en el que me estaba metiendo. Entonces, el Paco de 24 años, el Ujú. que tomara las decisiones que tomó en el momento y empezara a planear junto con Nadim el camino de los siguientes 10 años, fue algo que me voló los sesos y me sigue volando los sesos ahora. Yo no entiendo cómo yo ahora no pueda ser tan fuerte como lo fue ese mocoso. Es de la persona que estoy más orgulloso en mi vida. Y obviamente que no lo pudo haber hecho si no hubiera tenido ese copiloto que fue Nadim. No sé, ahí es donde yo digo que Dios se hace presente o algo, porque no pudo haber existido mejor pasajero en mi coche que Nadim para todo el infierno que nos tocó vivir, porque ahora se ve bonito, pero no sé si te acuerdas. Desde el día uno Era mucho estrés, o sea, pero yo me recuerdo que te dije unas cosas horribles. Te dije, si alguien te pregunta si soy gay o si eres tú gay, se dice que no. No se dice, mm, sí, era un fíjate que contundente respuesta, ¿no? era una respuesta contundente, teníamos que negarlo, porque no podía dejar espacio a que existiera la duda. Número dos, te dije, no nos podemos ver en ningún lugar público, Ujú. ninguno. Creo que empezamos a ir al cine como a los 2 años. No, no, no. Antes, Al pero principio sí al salimos, principio, pero era pero de, después ya no. no, ajá, es que pasaban cosas. Teníamos ese tino, y me acuerdo perfecto, perfecto, perfecto. ¿No se acuerdan que había unos cines en Plaza Cordilleras cuando Cinemex todavía no era Cinemex y eran horrorosos? Ah, pues decidimos ir, me acuerdo perfecto, esa fue la primera vez que fuimos al cine solos. A ese fuimos y nos encontramos a un tío tuyo. O sea, ¿cuál era la probabilidad o sea, no eran las plazas importantes y a las que todo el mundo va en Guadalajara? Nos lo encontramos en el lugar más random posible porque lo escogimos, porque nadie iba a ir. Y eso lo que único que hacía era que lo poquito que avanzábamos, de tener más valentía, de decir, bueno, vamos aquí, que nos regresar otra vez a vivir encerrados, viendo la tele en un dos por dos en un depa chiquitito, y luego platicarás de eso, comiendo Dominos y that's it. O sea, no había nada, o sea, era mucho estrés porque todavía no estábamos listos para afrontar
todo lo que teníamos enfrente, ¿no? Y voy a retomar lo que dijiste, porque se me hace súper importante y eso lo dijiste al principio. Parte de la fórmula del éxito que decías es que, y generalmente lo que me ha contado más gente es que creen que los iguales duran más o es más sencillo porque tienes mayor empatía con las personas y conectas mejor. Spoiler alert. Spoiler alert, nosotros somos muy contra... Y lo dijiste, ¿no? Situaciones familiares distintas, situaciones de ver la vida distintas, por lo mismo, Creencias creencias distintas. distintas, y todo eso al final ayuda, bueno, no ayuda, nos ayudó a balancear nuestro proceso, porque quizás si yo hubiera tenido una familia idéntica a la tuya, muy probablemente nos hubiéramos tardado a lo mejor hasta el doble o el triple eh, para salir del closet. Y no es que Paco lo esté contando de una manera, porque puede sonar como egoísta, el decir, era mi copiloto, porque yo voy manejando, pero es muy real, o sea, no es egoísta, es muy real. Yo en verdad me convertí en tu copiloto porque yo sabía que dentro de mí, de mi familia, yo no necesitaba caminar ese proceso como tú lo estabas caminando. Era un proceso más ligero. Entonces yo estaba apostándole a, yo soy tu copiloto, yo te acompaño y vamos tomando decisiones que Porque obviamente iba a ser un camino largo. ¿Recuerdas que te dije 7 años para salir del closet? Bueno, sí, como 6 años. 6 años, claro, 6 años para hablarlo con mi familia. exacto. Y yo no tenía prisa porque yo tenía, evidentemente siempre hay un poco de duda, pero la verdad yo tenía certeza de que con mi familia no iba a pasar absolutamente nada malo. Al contrario, iba a ser bien recibido o que si quizás había algo raro, iba a ser algo muy superficial y muy rápido. Y sabía que de tu lado no. Entonces, claro que me tocaba por decisión propia y porque tú me lo pediste y yo decidí aceptarlo, el convertirme en este copiloto de tu camino, porque tú necesitabas recorrer ese camino con pausa. Y tomando eso que dijiste ahorita, me recuerdo una anécdota, se me hace muy interesante y se la voy a compartir. Cuando yo tenía 21 años, hice un viaje a la India para encontrarme, comillas, comillas, pero sí fue necesario para encontrarme y para saber hacia dónde iba, porque ese viaje definió también mi llegada a Guadalajara y mi aceptación como gay, entre otras cosas. Pero dentro de ese viaje recuerdo que estamos platicando con un taxista, aquí me podría corregir nuestras amigas Martínez Gallardo, que se llamaba Vicky, que de hecho lo puse en el libro que escribí. Y ese Vicky nos contó en el taxi que él conoció a su esposa a los 13 años, 14 años, el día de su boda, y que seguía casado con ella y era un señor de 60 y tantos años. Y las preguntas que le hice a Vicky fue si seguía enamorado, si había sido feliz, si no tenía este regret de no haber vivido un noviazgo o una intimidad con alguien más que no fuera la esposa, que se le eligió o que le eligieron los papás, y lo veía sumamente absurdo. Cuando regresé de la India yo los taché y los juzgué de retrógradas, diciendo que no era posible que ahí eligieran los matrimonios todavía los papás y que no tuvieran oportunidad de salir con más gente. Y hoy que lo vemos, nosotros en retrospectiva, cuando nuestros amigos que están solteros, cuando nuestros amigos que son más jóvenes, empiezan a decirnos que no tienen cierta afinidad con sus parejas o con la gente que están saliendo, con detalles que hoy puedo ver diminutos, como es que él, yo lo veo que tiene ganas de desarrollarse en este ámbito profesional y yo estoy en este otro y creo que la vida nos va a separar en algún momento, entonces mejor ni empiezo. O yo soy diferente porque a mí me gusta el fútbol y a él le gustan los musicales, entonces no tengo nada que ver, no sé qué voy a platicar con él, bye. Uh-huh. Me acuerdo mucho de Vicky porque nosotros somos víctimas de la casualidad y somos tan afines porque crecimos durante esos 10 años, hasta el día que nos casamos, juntos. Ahí es a donde empecé a entender por qué el éxito del matrimonio de Vicky. No se trata tanto de cómo vienes o cómo llegas, sino de cómo caminan.
durante el tiempo que están juntos. ¿Cómo lo empiezan a construir juntos? ¿Cómo se construye? Sí. Y es por eso que es tan interesante este camino de 10 años que les estamos platicando y cómo el compromiso de Nadim inició hace 14 años con un plan que intenté vender y que se compró por la dificultad y la diferencia que había entre las dos familias. Uh-huh. Mi familia no iba a ser tan fácil como llegar y salir del closet. Seguramente me hubieran mandado ahí alguna terapia de conversión o algo, quién sabe. Porque estaba muy chiquito. Pero ahora se ve diferente. Ahora se volteas para atrás y ves que la historia de Vicky quizás tiene más sentido de lo que uno creía. Sí, lo que parece ser como impuesto y falso, sí. O sea, que dices, oye, conocí a la persona con la que me casé en el día que me casé con ella, sí está heavy. Sí está heavy, pero por eso también a ver, y eso no es solo de nosotros, no es de las parejas en general. Es donde te das cuenta que no hay una sola fórmula, donde hay gente que a los 6 meses se va a vivir juntos, al año se casan, o a los 10 años, o nunca se casan, bla, bla. O sea, las fórmulas pueden ser distintas, pero al final el factor de éxito en común que creo que tienen todas, o lo que yo he visto, es las parejas que se empiezan a construir juntas desde el inicio son las que realmente llegan al final del camino. ¿Y a qué me refiero con...? Y al final pueden ser 5, pueden ser 10. Exacto, pero exacto. ¿no? Pero a lo que me refiero con el construirlo desde el principio es desde el... Hay que soltar un poco la individualidad para ver dónde tengo que trabajar en equipo, pero no tengo que olvidar que soy individuo y empezar a crear objetivos juntos. Y ver qué objetivos personales están alineados con eso y qué no, y hasta dónde vas a sacrificar o no. O sea, es una toma de decisión al final del día, desde el principio. Y cuando estás chico tienes menos no negociables, ¿no? Creo que Claro, también afecta a más ver, eso. digo, y no voy a decir nombres, pero yo veo a mis amigos solteros ahorita que llegan con una lista de 37 cosas que no debe tener la persona con la que me voy a ir a una cita, pues, dude, te entiendo, pero pues también, digo, a los 24 años, ¿qué tantos pedos puedes tener? O sea, no. Virgen de ideas. ¿Qué me... Pues sí, ya continuaremos con el siguiente capítulo introductorio. No, introductorio. O sea, más bien, este fue contextualizar. Y el que sigue, falta terminar esto Ajá. para empezar ahora sí el proyecto. Y como que se den cuenta que sí empezamos ahorita a lo mejor con lo que es más obvio del arco iris, pero que poco a poco vamos a ir desmenuzando todo lo que hay detrás del arco iris, que es lo que les decíamos al principio, ¿no? Diferentes problemas, diferentes perspectivas, diferentes formas de trabajar, diferentes todo. O sea, y también diferentes personas y actores que están dentro de nuestra vida, ¿no? Y cómo van afectando o no al desarrollo del arco iris, por decirlo de una forma. El arco iris se vive desde muchas formas. Y bueno, este primer episodio fue la parte negra del arco iris que no se ve, la parte oscura. Oscura, pero no donde mala, nadie ¿no? sabía. Ajá, exacto, más bien. Oculta. Ya empezarán a salir los colores, poco a poco. No todo fue tan turbio y tan infernal como lo hemos platicado hasta ahora. Sí, se van a dar cuenta a través de los distintos capítulos que a mi marido le gusta usar muchas palabras rimbombantes, como infernal, que dices, dude, si fue infernal, porque sigues aquí, güey? Pero es parte del dramatismo. Parte del contexto. Parte del dramatismo con el que vivo todos los días y me encanta. Pero ustedes que no están acostumbrados, no se asusten si de repente parecería muy terrible algo o muy bonito algo. Poco a poco se van a ir. Nos gusta el drama. Yo le digo el descuento de la mora, pero ya luego platicaremos de eso. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Ay, sí, estamos emocionados, estamos contentos. Evidentemente vamos a ir fluyendo más, no se desesperen y vamos a ir encontrando el hilo de una mejor manera. Bye bye. Bye.